Hola, buenas tardes. Ahí ya se conecta el profesor, ¿eh? ¿Me Muchísimas escuchan bien? gracias. Sí. Gracias. Ah, ¿por qué? Está bien. Perfecto, gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, doctor, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Acá estamos muy contentos, muy emocionados, expectantes por escucharlo. Estoy con mis colegas acá y el co-coordinador del instituto, el doctor Arandía. Yo soy Fanny. Un gusto, qué horror, se van a desilusionar. Bueno, Para nada, doctor. Le voy a decir una frase, la gente es mala y comenta, ¿eh? Muy bienvenido, doctor. bueno. Bueno, aguardamos unos minutitos más. Doctor Nicolás, ¿qué le parece? Sí, 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 no hay problema. Sí. Por favor, doctor. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Me van a hacer preguntas? ¿Cómo es este? Sí, doctor, hemos conversado con el doctor Alejandro Guillaume y muy gentilmente me sugirió, y creo que parte del equipo también de coordinación del colegio, dejar que usted haga su presentación, su disertación, y hacia el final el doctor Arandía es coanfitrión, va a leer las preguntas que en su caso propongan los colegas, si le parece bien, doctor. No, perfecto. ¿Cuánto consideran prudente que hable? Ah, bueno, perfecto, perfecto, doctor. Pero ¿cuánto tiempo más o menos? Este? De las 15 hasta las 17 hemos previsto la reunión, doctor, un poquito menos, Bueno, quizás. sí, tendría algo que ser un poquito antes, pero bueno, no importa, está bien. Yo te hablaré unos 40 minutos y después te dejo, quedamos abiertos a las preguntas. Bueno, perfecto, doctor. Sí, correcto. ¿Sí? Nicolás, ¿le quiere decir algo al doctor? Sí, bueno, ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde, un gustazo. por compartir este día, bueno, con todos los colegas, con toda la gente de Salta. Están muy ansiosos de escucharlo, digamos, acá desde la provincia, así que
¿Cómo no? siempre grato, como la última visita que tuvo, de tenerlo con nosotros. Siempre me llama la atención que cuando voy una vez me vuelven a invitar, pero bueno. Siempre creí que con una era suficiente para que no me inviten más. Permítame presentarle, doctor Eugenio, también a un colega muy querido acá en Salta de nuestra comunidad, el doctor Víctor Gómez, que está desde el interior, en representación de METAM. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Un gusto. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias, Pani, por el contacto. Bueno, es un gran lujo tenerlo a una de las eminencias del derecho penal en Argentina y en la región, reconocido a nivel internacional. Así que, bueno, gracias, doctor Zaffaroni, por esta tarde con nosotros. No, al contrario, es un gustazo. Y también, doctor, si me permite, ya antes de entrar a la formalidad y a la presentación que amerita la situación, lo tenemos también en línea y viéndolo por nuestras cámaras a nuestro presidente del colegio, el doctor Sergio Díaz Lenes. Un Hola, gusto. doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, adiós, gracias. Bueno, doctor, más que nada agradecerle la presencia. Bueno, yo tuve la oportunidad de verlo en la UNSA. La verdad que disfruté de su conferencia y realmente nos enaltece con su presencia, doctor. Uno siempre es admirador de los grandes juristas y en este caso no es la excepción. Sé que muchos colegas coprovincianos van a disfrutar de la conferencia o de esta actividad, de la jornada más que nada. Y bueno, ponerme a disposición, doctor, abrir las puertas del Colegio de Abogados para cuando la doctora Fanny Montivero, el doctor Nicolás Arandia traten de traerlo y tentarlo de visitarnos en nuestra provincia nuevamente, que lo haga en la institución del Colegio de Abogados de Salta. Así No, con que, muchísimo doctor, más gusto. que nada expresar que el placer que tengo en presentarlo, o más que nada de saludarlo, no tanto de presentarlo, doctor. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Son demasiadas cosas que me dicen. Oh, bien merecidas las tiene, doctor. Así que, es más, el otro día cuando hablaba y habló el doctor Rodrigo Solá, que es el presidente a su vez del Comité contra la Tortura acá de la provincia de Salta, Sí. lo veía hasta emocionado y la verdad que justamente es producto de lo que usted hace, de lo que usted hizo, así que naturalmente es un referente para todos los abogados de la provincia. Lo que pasa es que cuando uno tiene una vida larga, claro, tiene un currículum largo y muchas oportunidades de hacer cosas y de equivocarse. Ese es el asunto. Está bien, doctor. Pero bueno, Bueno, yo más que nada lo voy a dejar en compañía de los coordinadores, doctor. cómo Sé no. que va a tener esta actividad de un par de horas, pero no quería dejar pasar la oportunidad de saludarlo y de enviarle un gran abrazo. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, presidente, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muy bien, doctor, ¿le parece que vayamos iniciando con la presentación formal? Cuando medida ustedes que se quieran, van, sí. Cuando, a cuando medida que, gusten. Cuando a gusten. medida que se vayan incorporando los colegas, primero que nada quiero darles la cordial bienvenida a toda la colegiatura salteña, a toda la comunidad jurídica que se dio cita esta tarde acá en nuestra Salta la Linda para recibir la honorable visita del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, abogado penalista, ex juez, jurista, escribano, criminólogo argentino, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuenta con 51 doctorados honoris causa otorgados por universidades nacionales e internacionales de América y de Europa,
el más reciente fue el que le entregó nuestra Universidad Nacional de Salta el pasado mes de junio. Bueno, como ya hemos escuchado las palabras de apertura de nuestro presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, que de una manera mucho más informal quiso agasajar a nuestro invitado de honor. Doctor, quisiera pedirles a los colegas, si me permite, tengan a bien silenciar los micrófonos y cuando deseen levantar la mano, porque así nos lo permite nuestro invitado, pudieran pedir la palabra y expresarse si así lo requieren. Muy bienvenido, doctor. La verdad que me enorgullece en representación del equipo de la Comisión de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados. Estar con usted esta tarde es inmemorable para mí, inolvidable también. Bueno, muchísimas gracias. Después de todas estas cosas es medio complicado hablar. Uno no tiene nada genial que decir frente al panorama que nos está presentando el derecho penal en nuestra región. Estamos a 30 años de una reforma constitucional que realmente, bueno, tuvo pocos aciertos y algunos errores. Los errores que tuvo fue dejar sueltos realmente algunas instituciones no bien delineadas en el curso de la convención. Algunos lo advertimos, tenemos serias dificultades con la naturaleza jurídica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo. En lo que hace a nosotros, es decir, fundamentalmente jueces, abogados, ministerios públicos, personal judicial, operadores. La reforma del 94 casi no tocó. No tocó muy poco el Poder Judicial, pero nos dejó una estructura del Poder Judicial que realmente es insólita. Es insólita. No emerge de la Constitución, de la reforma del 94, por cierto. Pero tenemos una estructura institucional del Poder Judicial que no tiene parangón en el derecho constitucional comparado. Fíjense ustedes los problemas que tenemos en materia penal solamente con dos aspectos que son esenciales de cualquier magistratura. Primero, tenemos códigos únicos. Sí, somos un país federal, pero nuestro federalismo es particular en este sentido. Nuestros códigos de fondo son códigos únicos. Resultado de eso es que, dada la estructura que tenemos en nuestro Poder Judicial, y que no tenemos ningún órgano, ninguno, que haga casación a nivel nacional, serio, casación, unificando la jurisprudencia, las interpretaciones. Estamos en un país donde la ley penal tiene 25 posibles interpretaciones diferentes sin que nadie las unifique. Esto no es solo una falla estructural, es realmente un atentado desde lo institucional al principio de legalidad. No voy a mencionar las ocurrencias supuestamente creativas, entre comillas, de algunos jueces en los últimos años, que nos han sorprendido. Cosas con el nombre de doctrina, disparates. Y nadie unifica esas interpretaciones. ¿Para qué citamos jurisprudencia? No sé. En ese pandemonium siempre va a haber algún tribunal que dijo algo razonable y racional, y siempre va a haber otro que dijo un disparate.
inevitablemente. Es así. Pues nadie controla el disparate. Ese es el problema. Nuestra Corte Suprema no ejerce casación a nivel nacional, no unifica interpretaciones. Su doctrina, en esa famosa cosa de arbitrariedad, que es una facultad asumida directamente, pretorianamente por la Corte, que no está en la Constitución, no es casación, no es casación. Pero hay otra cosa peor, que tampoco existe en ningún otro poder judicial del mundo. No, nosotros tenemos control de constitucionalidad. ¿Tenemos control de constitucionalidad? Me pregunto. Y diría casi que no. Claro, copiamos de Estados Unidos el sistema difuso. Cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. Perfecto, está bien. Se apela, se llega a la Corte después de 2 instancias, 3, depende. Y si la Corte declara constitucional o inconstitucional una ley, el resto de los jueces del país sigue diciendo lo que quiere. Porque lo que no le copiamos, al sistema de control difuso norteamericano es el stare decisis. La jurisprudencia constitucional obligatoria para todos los jueces, como tiene Estados Unidos. Cuando la Suprema Corte de Estados Unidos declara inconstitucional una ley, o constitucional, todos los jueces norteamericanos tienen que hacer la veña y esa ley es constitucional o inconstitucional, salvando su posición personal. ¿Sí? Acá no. Acá cada infeliz que tiene que llegar a la inconstitucionalidad, en una de esas tiene que llegar de nuevo a todas las instancias, recorrer todo y llegar a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema seguirá considerándola constitucional o inconstitucional si no cambió de composición y por ende de opinión. Cuidado. Cuidado, tenemos una estructura de poder judicial que las dos funciones que cumple cualquier magistratura, con sistema concentrado europeo, con sistema difuso norteamericano. Claro, el sistema difuso norteamericano no necesita la casación. ¿Por qué? Porque los códigos en Estados Unidos son estaduales, son provinciales. Por eso no la tiene. Pero toda Europa la tiene, inevitablemente. Nosotros no tenemos nada de eso. Seguridad jurídica. Bueno, es cierto que la seguridad jurídica no depende únicamente de la previsibilidad, obvio. Un tribunal que siempre aplicase el máximo de la pena no brinda ninguna seguridad jurídica. Pero, bueno, pero es uno de los tantos requisitos de la seguridad jurídica. Acá nunca sabemos lo que se va a resolver. Y eso es un defecto estructural que para nada corrigió la Constitución, la reforma constitucional del 94. Les observo. Y lo observo independientemente, no hagamos de esto una cuestión partidista, ¿no? Por supuesto. Pero cuando yo era chico, estaba haciendo primero inferior, se sancionó la reforma constitucional de 1949. Y no fui yo, que era un nene, quien le dijo a quien se ocupó fundamentalmente de Enrique Sampay, no fui yo a decirle a Sampay, pone la casación y pone el stare decisis. Sin embargo, Sampay lo puso. Como cualquier constitucionalista serio que se dé cuenta del defecto enorme que tiene nuestra estructura institucional del Poder Judicial. Defecto enorme para nosotros. Corte Suprema ha declarado inconstitucional la tenencia de marihuana para propio consumo. Se siguen metiendo presos chicos, se allanan locales con ese pretexto.
Nuestra Corte Suprema ha declarado inconstitucional la pena indeterminada del artículo 52, que es un resabio de la pena de relegación en Ushuaia. Nuestros tribunales siguen, algunos, imponiéndolo. ¿Por qué? Porque no es jurisprudencia obligatoria. Es decir, esto, queridas y queridos colegas, yo los desafío a que lean todas las constituciones de América, todas las constituciones de Europa. No me voy a referir a sistemas que tienen otra estructura, no republicana, etcétera, no sé. No me estoy refiriendo a la China, no me estoy refiriendo a Irán, no me estoy refiriendo a Arabia. Me estoy refiriendo a nuestra tradición, nuestra cultura jurídica. Ninguna de esas constituciones deja de tener la función casatoria y la función de control de constitucionalidad. Deja de tener casación y deja de tener el stare decisis. Poder judicial tiene que fijar la función homofiláctica, tiene que llevarla a cabo y tiene que decir, bueno, esto es constitucional, esto es inconstitucional. Y eso tiene que ser obligatorio para todos los jueces. Los ciudadanos tenemos que tener derecho a saber lo que nos va a resolver cada juez, no lo que se le ocurra. No voy a citar ejemplos, porque van a decir, bueno, esto es de este momento, del otro, ¿no? Es de siempre, es de siempre. Y llamo la atención, en parte, a la responsabilidad de la política, un lado, que nunca se ocupó de la institucionalidad de nuestro Poder Judicial, salvo aquel antecedente de 49, y, por otro lado, a los constitucionalistas. Hay un sindicato al que no pertenezco, pero creo que cualquier constitucionalista tiene que mirar un poco el derecho comparado y decir qué es lo que nos está pasando a nosotros. Esto que es particularmente grave en cualquier rama del derecho, que me vienen a decir, bueno, hay que garantizar la inversión. Sí. Si yo fuera un inversionista extranjero y tengo que invertir en un país y le pregunto a un asesor y me dice, mire, en ese país el contrato que celebra en la ciudad de Buenos Aires, y ese contrato es válido, pero en la provincia de Salta pueden decir que ese contrato es nulo. Ah, entonces me voy a otro país. Pero en materia penal es todavía más grave. Ese es uno de las omisiones más graves de la reforma del 94. Cuando se abre una reforma constitucional, normalmente se llega a un enorme acuerdo político con objetivos que, por regla general, no tienen nada que ver con una racional voluntad de mejorar institucionalmente nuestro Estado de Derecho. Todos sabemos cuál fue la motivación de la reforma del 94. Quizá las otras que sigan van a tener motivaciones que tampoco tienen que ver estructuralmente con esto, pero de cualquier manera son oportunidades que se han perdido. Y la estructura irracional, sin parangón dentro de nuestra tradición jurídica continental europea, esas oportunidades perdidas son causa de muchos de los males que sufrimos en este momento. Segundo término, ¿qué ha pasado después de la reforma constitucional? Bueno, derecho penal es una expresión un poco equívoca, ¿no? A veces la usamos en un sentido, decimos el derecho penal no prohíbe tal cosa. En realidad es la ley penal que no lo prohíbe. En otro sentido, solemos decir el derecho penal no resuelve tal problema, o no puede resolver tal problema. Ahí nos estamos refiriendo al poder punitivo, al poder real de punición que se ejerce en la sociedad, al control social punitivo.
Y otras veces decimos el derecho penal no ha estudiado tal cosa. Ahí nos referimos a lo que hacemos los penalistas, que actuamos normalmente en este momento, desde hace unas cuantas décadas, con método dogmático en nuestro país. Pues bien, me voy a reservar derecho penal sobre todo en el tercer sentido. En el ámbito, porque los tres sujetos de estos tres sentidos son distintos, ¿no? La ley penal la hacen los políticos, los legisladores. El poder punitivo lo ejercen las agencias ejecutivas, las policías. Y la doctrina jurídico-penal, la ciencia jurídico-penal, la hacemos los que escribimos los libros, enseñamos, etc. Y esto que hacemos tiene un objetivo práctico, ¿no? No nos ponemos a hacer dogmática, jugar con las normas, o en un juego, como un ajedrez, sino que el objetivo práctico en líneas generales es tratar de bajarle línea a los jueces, una aspiración a que nuestros sistemas de interpretación se conviertan en jurisprudencia. Las jurisprudencias son sentencias, y las sentencias son actos de gobierno de la polis, emergen de un gobierno, de un poder del Estado, poder del gobierno del Estado. Lo cierto que lo que ha padecido nuestro Código Penal hasta el presente es una verdadera tarea de demolición, que no tiene precedentes en nuestra historia. Nuestra historia de la codificación penal argentina comienza ya por los años 60 del siglo XIX, con Carlos Tejedor. La verdad es que nuestras oligarquías no necesitaron un código penal. Parece que no estaban muy urgidas de hacer un código penal. La primera tentativa de código penal la hizo Dorrego, después lo fusilaron, claro. Incluso los trabajos se perdieron, ¿no? Y fuimos prácticamente el último país de nuestra América, de la América ibérica, española, portuguesa, en sancionar un código penal. El mandato constitucional de nuestra Constitución histórica de 1853-1860 no habilita al Congreso a legislar penalmente. No, le ordena que sancione un código penal. Un código penal. Un código en el sentido moderno. Es decir, no en el sentido de recopilación. Podría ser el Código de Justiniano, o las recopilaciones de leyes de Indias, etc. No, un código. Un código, o sea, reunir en una única ley todas las disposiciones concernientes a una materia jurídica para facilitar su inteligencia y su comprensión. Bueno, su interpretación. Sin embargo, esto se ha violado reiteradamente, por supuesto. Tenemos cualquiera que tenga en su mano una edición del Código Penal, verá que tiene un volumen más grande en leyes penales especiales que en la materia codificada. Verá también que aparecen leyes penales, disposiciones penales extravagantes en leyes no penales, que no tienen nada que ver con el derecho penal. Daría la impresión de que es de buen tono cualquier ley de alquileres, lo que sea, terminarla con una disposición tipo penal. Se ha producido una inflación de legislación penal, de tipos penales, de muy mala calidad legislativa. Tengamos en cuenta que a lo largo de nuestra historia se ha cuidado mucho, se había cuidado mucho la legislación penal, pese a no cumplir del todo con el mandato de código, la regla de código, el principio de código que sale de la Constitución. De cualquier manera,
todas formas, Carlos Tejedor fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, casi llega a ser presidente de la República. Después hay un proyecto que marca más o menos la historia del futuro de la legislación penal para desembocar en... Bueno, se sanciona el Código de 1885, que era el Tejedor, con unas reformas que lo arruinaban bastante. Y de inmediato, el proyecto de 1891, Rivarola, Piñero y Matienzo. Los tres fundadores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Eran los jóvenes brillantes de aquella época. Incluso Matienzo llegó a ser candidato a vicepresidente de la República en el año 32. Luego hay un proyecto de 1906 que retoma más o menos Rivarola, Piñero y Matienzo. Y ese proyecto es criticado fuertemente por Julio Herrera, senador, gobernador de la provincia de La Rioja. Nunca había sido profesor de Derecho Penal, pero se mete a eso. Es una enorme crítica hacia 1910, 1911, al proyecto de 1906. Y luego en el 17 retoma el proyecto Rodolfo Moreno hijo, y lo retoma siendo el presidente de la bancada opositora al oficialismo de ese momento. Gobernaba Hipólito Yrigoyen, gobernaban los radicales. Rodolfo Moreno era el presidente del bloque conservador. Y tiene la suficiente habilidad política como para hacer una comisión especial de legislación penal en la Cámara de Diputados, con 2 diputados de la privanza de Yrigoyen y 2 diputados socialistas. Y lleva adelante el proyecto que culmina finalmente en el Código de 1921. 1921-1922. Entra en vigencia en el 22. Que es, digamos, por así decir, nuestro vigente Código Penal. Rodolfo Moreno posteriormente fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue embajador en Japón, y en 1943 casi es candidato a la presidencia de la República, pusieron otro, lo cual motivó el golpe de Estado del 43. Personajes de altísima significación política y de formación jurídica. Piensen ustedes que tuvimos una constitución de 1853 que se reforma inconstitucionalmente en 1860, porque bueno, Mitre, Pavón, etcétera, ¿no? Sabemos lo que pasó, y lo que pasó con nuestro federalismo. Después tuvimos algunas reformas constitucionales menores, retoques, otra cosa. Después tuvimos la reforma del 49, tuvimos esa reforma derogada por un bando militar, al mismo tiempo una convocatoria, una constituyente, en función de supuestos derechos revolucionarios, que quedó en minoría y agregó el 14 bis. Y después tuvimos la reforma del 94. Nuestra historia constitucional nacional es un poco complicada. Pero códigos penales tuvimos 2, el de 1800 federales, porque el Tejedor había sido por sanción provincial, regió en casi todo el país, pero sancionado por el Congreso Nacional en cumplimiento del mandato de código, tuvimos 2, el de 1885 y el de 1921. Nada más. Esto indica realmente el cuidado que se tuvo para legislar en materia penal. Prácticamente el Código del 21, con muy poquitas reformas, sigue vigente hasta
1963, en que un gobierno de facto le introduce unas reformas masivas. El gobierno constitucional del 64, el de Ilia, deroga las reformas masivas. Otro gobierno de facto en 1967 introduce reformas masivas. En 1973 se derogan las reformas masivas. Se vuelven a reintroducir reformas masivas en 1976 por la dictadura. Se derogan en 1984-85. Bueno, empieza el desastre a partir de entonces. ¿Y qué es lo que pasa desde el año 2000 hasta hoy en nuestra legislación penal? Yo creo que no tengo necesidad de explicárselos. Nunca hemos tenido una confusión legislativa tan grande como la que tenemos ahora. En una de nuestras cámaras existe una comisión permanente de legislación penal. La legislación penal es excepcional. Derecho privado sí es permanente. Derecho civil tiene que ocuparse de nosotros desde antes de nacer hasta después de morirnos, claro. Y tiene que resolver todos los casos. Por eso que apela a la integración analógica, etc. No puede dejar ningún caso sin resolver porque sería la guerra civil. El derecho penal, la ley penal no es constitutiva, la ley penal es sancionatoria. Selecciona del ámbito de lo antijurídico algunos pequeños trocitos de antijuridicidad y los tipifica. Pero si tenemos una comisión permanente de legislación penal, ¿qué va a hacer? Leyes penales. Claro, ninguna burocracia se suicida. Tenemos 130 leyes penales. Desde el 2000 hasta ahora, y creo que me quedo corto. 40, 50 reformas al Código Penal. Y no me refiero solo a la reforma Bloomberg, así, a esos movimientos que generan los medios de comunicación y que legisladores asustados o inescrupulosos aprovechan, porque creen que les van a dar votos. Y otros que creen que tienen que votarlo porque si no pierden votos. No. Se producen leyes penales sin que prácticamente lo sepamos. El público ahora ni se entera. Van saliendo leyes penales en una producción en serie. Leyes penales disparatadas, disparatadas. Se prohíbe la libertad condicional en una serie de delitos que se enumeran en abierta violación del principio de igualdad. Un delito, un crimen, se gradúa conforme al grado de lesión al bien jurídico, al grado de compromiso, al grado de la intensidad del injusto y al grado de culpabilidad del autor, no porque sea tal o cual tipo. Eso es disparate. Ya la Corte Suprema hace muchos años, y creo que incluso la Corte Suprema de la dictadura, declaró inconstitucional una ley que prohibía la excarcelación para determinados delitos. Bueno, ahora ya no es eso solo, sino que directamente no hay libertad condicional. Con lo cual, teóricamente, nuestra pena perpetua ahora pasó a ser perpetua en serio. No obstante, la propia Constitución dice que remite a convenciones internacionales que dicen que la ejecución de la pena privativa de libertad tiene que ser o tiene que orientarse a la reinserción del infractor. No sé cómo se puede reinsertar un cadáver, pero bueno, no importa. Obviamente esto, en esta varaunda, en esta producción en serie de tipos penales, adelantamiento de la tipicidad antes de la tentativa, actos preparatorios equívocos, y toda esta cosa,
en la cual no participa ningún jurista, ningún político destacado, sino los asesores de los legisladores. ¿Sí? En este descuido total de técnica legislativa, realmente yo les preguntaría a ustedes, porque a mí me pasa, lo confieso, yo tengo que trabajar con el Código Penal abierto. Antes no, antes sabía lo que decía el Código Penal, ahora no lo sé. No sé. Y supongo que a muchos de ustedes les pasará lo mismo. Sí. Hay que trabajar a código abierto. No es ya dejar a los estudiantes a que respondan un programa, un examen a código abierto, sino que somos nosotros que tenemos que trabajar a código abierto. Porque no estamos muy seguros de lo que dice el código. Por cierto, sí, en este berenjenal, así, en esta expansión de la tipicidad, que no hace otra cosa que demostrar la impotencia del Estado para resolver conflictos. Sí, también se sancionan normas que son totalmente contradictorias. Claro. Resulta ahora que el genocidio sería menos grave que el homicidio. Ah, interesante. Tenemos que hacer una interpretación para entender cuál es el máximo de la pena privativa de libertad. Sí, claro. Tenemos que hacer una interpretación para entender que la pena perpetua no es una pena de muerte. Y entonces tengamos cuidado cuando la extensión de determinados plazos se acerca a la expectativa de vida de la población, a la expectativa media de vida, a la esperanza de vida de la población. Sí, pero todo eso es vía de interpretación. ¿Cuál es el máximo de la pena privativa de libertad? ¿25 años? ¿30? ¿37 años y medio? ¿50 años? Sepa Dios, lo tenemos que interpretar, sí. Sí, pero la ley no lo dice. Y entonces, ¿dónde queda la legalidad de la pena? En nuestra América Latina, por otra parte, la mitad de los presos no están penados, no están condenados, están en prisión preventiva, y en nuestro país en un alto porcentaje. Claro, la prisión preventiva es una medida cautelar. Las medidas cautelares son del derecho civil. Y las medidas cautelares del derecho civil son de carácter patrimonial. Y en el derecho civil existe el derecho a exigir contra cautela. Sí. Que es una reparación si la medida cautelar al final no tenía razón de ser. Que se paga también en dinero, contenido patrimonial. La supuesta medida cautelar penal es quitarle la libertad ambulatoria a un sujeto, privarlo de un pedazo de vida, y eso no se puede reparar en otro pedazo, dándole otro pedazo de vida. La prisión preventiva es una pena, guste o no guste. Es una pena. Es una pena que, conforme a nuestra Constitución histórica, está para seguridad y no para castigo. De modo que tiene que ser usada muy excepcionalmente, con mucha cautela y con mucho cuidado. Hoy se la tira la marchanta. Porque nuestros medios monopólicos de comunicación concentrados, nuestro monopolio de medios de comunicación y las redes, todo eso, amenazan a los jueces. Los amenazan. Los jueces están amenazados de ser linchados mediáticamente. Esa es la realidad. Y entonces quieren evitar eso, naturalmente. ¿Cuál es el resultado?
nuestra población penal. En América Latina tenemos casos dramáticos. Nuestro país se va aproximando. Cárceles superpobladas, y cuando la superpoblación excede determinada medida, vamos a dar a cárceles cuyo control interno quede en manos de bandas de delincuentes presos, claro. Y compiten con otras bandas por la hegemonía interna, por el poder interno, y en algún momento vienen los famosos motines. O decapitados, descuartizados, castrados. Nuestros medios monopólicos lo filman y lo muestran. Miren qué brutos que son, qué salvajes que son. Merecen estar presos, miren las cosas que hacen. ¿No? Algunas prisionizaciones, dependiendo de las características personales del prisionizado, son tortura. Pero en general, teniendo en cuenta que los índices de morbilidad y de mortalidad carcelaria son mucho más altos que lo de las mismas, que los de las personas correspondientes a la misma faja etaria en libertad, se tiende a que todas las penas privativas de libertad en nuestra región se conviertan en penas crueles, inhumanas y degradantes. Penas crueles, inhumanas y degradantes que los jueces se ven obligados a habilitar por temor al linchamiento mediático. Esa es la realidad de nuestra América. Penas que ya no son de libertad, sino que se convierten en penas corporales y en pena de muerte por azar. ¿Y esto a qué responde? Vamos a ser claros. Esta es la tendencia que marca lo que se pretende que es la reducción del Estado. Se reduce el Estado. Cuidado. El Estado se reduce en todo lo que hace su función de estado de bienestar. Sí. Deja de garantizar todos los derechos humanos de carácter económico, sociales y culturales. Sí. Deja de cumplir el deber que la Constitución le impone en el plexo de derechos constitucionales. Y naturalmente esto genera malestar social, genera protesta, genera resistencia. Y entonces el Estado tiene que crecer represivamente. Este es el contexto, esta es la realidad. En esto estamos atrapados. En esto está atrapada toda la región. Claro, hemos mejorado con códigos acusatorios. Sí. Hace unos 30 años, 40, 30. Se empezaron a trabajar códigos acusatorios en toda la región. La cooperación norteamericana impulsó la reforma de la codificación penal. Entonces tenemos códigos adversariales. Sí. Si en abstracto nos preguntan a cada uno, naturalmente, bueno, ¿qué es mejor? ¿Un sistema inquisitorio o mixto, inquisitorio, etcétera? ¿O un sistema acusatorio? Y en abstracto vamos a decir que el sistema acusatorio es el mejor, claro, por supuesto, no duda. Pero se sancionaron los códigos. Y la verdad es que cualquiera de las cosas que se puede hacer en el Código Penal es gratuita. No cuesta nada. Total. Cuanta idiotez se pueda poner en el Código Penal, bien. No tiene consecuencias
Pero el Código Procesal no. El Código Procesal hay que preguntar antes, a ver, ¿cuál es el volumen de conflictividad que se quiere procesar? Segundo, ¿de qué presupuesto se dispone? Y tercero, te diré qué código puede tener. Bueno, nada de esto se hizo, se sancionaron los códigos. Ahora tenemos códigos acusatorios en el deber ser. Después vinieron cosas raras, juicios unipersonales, flagrancia. Pero en toda la región lo que se está viendo es que no es posible realizar juicios adversariales en todos los casos porque no hay presupuesto que pueda alcanzar para eso. Entonces, en lugar de degradar infracciones menores, por supuesto, degradar la contravención o lo que sea, con un procedimiento simple, es decir, copiar a Napoleón, no estoy diciendo ninguna novedad, crímenes, delitos y contravención, no estoy diciendo ninguna novedad. 200 y pico de años. No, en lugar de hacer eso, ¿qué tenemos? La plea bargaining. Se la cocina. ¿Qué? Mañana tengo que llevar un juguete favorito. Perdón. Ahora sí, doctor, disculpe. Bueno, continúo. Tenemos un crecimiento de la plea bargaining, del juicio abreviado, que se convierte casi en una extorsión muchas veces, o en un beneficio, por supuesto, también. Es decir, estamos cambiando en nuestra región presos sin condena por condenados sin juicio. En esto estamos siguiendo el camino de Estados Unidos, ¿no? Nosotros vemos el juicio por jurado en la televisión, etcétera. Sí, eso es para la televisión. En la realidad, el 95% de las condenas en Estados Unidos es por plea bargaining, negociación entre Ministerio Público y Defensa. En lugar de juicio, hay una especie de negociación de mostrador de tienda. Te descuento tanto. En fin. Es decir, este es en síntesis, podría decir otras cosas. Hemos tenido tremendos casos de lawfare. Tenemos condenas de persecución política absolutamente irracionales. En Ecuador se condena a Correa y a su gabinete, a sus ministros, sin prueba de cada delito, porque se apela y se trae de Alemania arbitrariamente el delito de infracción de deber que inventó ahí Roxin, qué sé yo. Y entonces no hay que probarle a nadie lo que hizo, porque basta probar que infringió el deber. Y Correa, el presidente, tenía que ser el jefe de la banda. ¿Y por qué? Y por influjo psíquico. Tenemos atrocidades. Hoy, recientemente en Ecuador, se allana policialmente, se asalta la Embajada de México para secuestrar a un asilado. No pasa nada. No pasa nada. Los jueces ecuatorianos dicen que ellos aplican el derecho interno, pero no el internacional. Están locos. ¿Qué es eso? Y algunos creo que enseñan con mis libros. En Perú tenemos al presidente constitucional preso, a Pedro Castillo preso, mal destituido en violación de las normas de la Constitución peruana, procesado por rebelión, cuando lo puso preso su propia custodia.
Y podría seguir. No me refiero a los casos argentinos. No, miren ustedes lo que pasa en su provincia vecina de Jujuy. No, realmente estoy, no es que esté dando un panorama crítico, ni que me ponga a hacer criminología crítica, ni con el marxismo de Frankfurt. No, estos son datos de realidad, colegas, datos de realidad. Esta es la situación en que nos encontramos. Y frente a esta situación tenemos un derecho penal, ahora sí, una ciencia jurídico-penal que se ocupa en traer teorías de Alemania, y la que está de moda últimamente es decir, no, miren, el poder punitivo solo sirve para reafirmar la vigencia de la norma. La vigencia, para recordar que la norma está vigente. No la eficacia, no, no la observancia, no, la vigencia. Eso científicamente. Da la impresión de que después de esto lo que digo, bueno, nos suicidamos. No, no. Es momento de reaccionar. Y tenemos que reaccionar por el lado académico, tenemos que reaccionar asumiendo la responsabilidad que hemos tenido los penalistas en esto, los doctrinarios. Lo que hacemos, insisto, es algo que es una pretensión de proyectar sentencias, de proyectar jurisprudencia, y al mismo tiempo sirve para formar a los futuros operadores, a los futuros jueces, ministerios públicos, abogados, operadores, personal judicial, etc. La reacción tiene que salir de nosotros, sin lugar a dudas. No podemos seguir haciendo una ciencia jurídico-penal abstracta. Tenemos que seguir haciendo dogmática, por supuesto. De eso no cabe la menor duda. Pero tenemos que hacer dogmática incorporando datos de realidad. Quienes digan que esto es criminología crítica, etc. La criminología crítica es una cosa que viene del norte. Acá esto no es crítico, acá simplemente son los datos de la realidad, lo que tenemos enfrente cuando salimos a la calle, lo que vemos cuando vamos a una cárcel, lo que leemos en las sentencias. Esos son los datos de realidad. De crítico, nada. Que sí es crítico, pero crítico ¿desde qué parámetros? ¿Desde qué puntos de vista? No tenemos para qué salirnos del derecho positivo. En nuestras constituciones tenemos los principios. En la Constitución Nacional tenemos los principios. En las convenciones internacionales incorporadas a la Constitución. No se trata de hacer un derecho penal que recuerde la vigencia, sino de hacer un derecho penal que les dé eficacia. Desde Kelsen sabemos que vigencia es que una norma, una ley está vigente si emerge de una autoridad con capacidad legiferante para sancionarla. Esa es vigencia. Pero eficacia es en qué medida se la respeta en la realidad, en qué medida se la observa. No nos basta con recordar la vigencia. Tenemos que dotar a las normas constitucionales de eficacia. Y para eso tenemos que usar nuestra ciencia, nuestro saber. Y por cierto que no por eso tenemos que dejar de ser dogmática, ¿no? Cuidado, porque de lo contrario podemos entrar a un ámbito de romanticismo sumamente peligroso, para todas las garantías. No. Hacer dogmática como hacen los alemanes, sí, imitándolos, pero no copiándolos. Porque cada una de las
sistemáticas que traemos de Alemania respondieron a un contexto social, económico, político, cultural propio de Alemania. Nosotros no podemos pretender que hacemos algo aséptico, sustraernos de nuestro contexto, y nuestro contexto es que les acabo de describir muy rápidamente y con muchas cosas más. Ese es nuestro contexto, esos son los datos. En consecuencia, tenemos que hacernos cargo de nuestro contexto en nuestro saber doctrinario y dotar a los jueces de los elementos para dar eficacia a las normas constitucionales, de los elementos científicos, de los elementos técnicos. Esa es la tarea que tenemos por delante. Si nuestra ciencia jurídico-penal no se ocupa de eso, su destino es muy triste. Su destino va a merecería algún día la triste calificación de Carrara respecto de los prácticos, de la ciencia de los prácticos. La schifosa scienza, decía Carrara, la ciencia asquerosa. No podemos caer en eso. Tenemos que salvar la ciencia jurídico-penal, tenemos que salvar al derecho penal. Y para eso tenemos que hacer una ciencia jurídico-penal, insisto, destinada a dar eficacia a las normas de más alta jerarquía de nuestro orden constitucional. Con esto, cuidado que esto no es una cosa, una mera cosa, porque hay que darle eficacia, porque pobrecito el ladrón. No, cuidado, no viene por ahí la cosa. La función del derecho penal es proyectar una limitación racional del ejercicio del poder punitivo. ¿Cómo limitar racionalmente el ejercicio del poder punitivo? Porque lo único cierto y verificable es que si se descontrola el ejercicio del poder punitivo, se acabaron todos los derechos. Se le puede desarmar la justicia laboral, se pueden venir abajo los juzgados civiles, bueno, se reconstruyen. Si se viene abajo el control jurídico que acote racionalmente el ejercicio del poder punitivo, tenemos el genocidio. Y a las pruebas me remito. No voy a hablar de lo contemporáneo, pero veamos lo del siglo pasado. Todos los casos en que se ha debilitado, ha desaparecido el control jurídico que le puso coto racionalmente al derecho penal, al poder punitivo, cuando el derecho penal renunció a hacer eso, vino la catástrofe. Desaparece el Estado de Derecho. Y con la desaparición del Estado de Derecho desaparecen todos nuestros derechos. Quien crea que porque desaparecemos nosotros, jueces, abogados, Ministerio Público, operadores, etc., desaparece el poder punitivo, está loco. Está loco. No. Si desaparecemos nosotros, el poder punitivo se expande policialmente sin límite. ¿Qué era la SS? ¿Qué era la Geheimdienstpolizei? ¿Qué era la KGB? Bueno, policías, ejerciendo poder punitivo sin control jurídico. Bueno, ¿qué queremos? ¿Eso? ¿Eso es lo que quieren nuestros modelos de Estado? ¿Lo que nos proponen? ¿Eso es la libertad? Me parece que no. Entonces, no olvidemos esta tarea que tenemos por delante, porque es mucho más. Nos trasciende lo que es nuestro público jurídico. Esto no es una cuestión de cubículos académicos. Esto es una cuestión que hace a la estructura republicana de nuestro Estado, a la racionalidad
que de los actos de gobierno exige el principio republicano de gobierno. Esto es algo que hace al respeto a nuestros derechos. Yo sé que, como decía Rudolf von Jhering en Der Kampf und Recht, la lucha por el derecho, en ese librito, cuya lectura recomiendo siempre, los derechos se consiguen por lucha, muchas veces se arrancan. Los derechos no son concesiones del príncipe. Solo que los hijos y los nietos de aquellos que lucharon, como muchos que reciben fortunas que no, por herencia, que no contribuyeron a formar, las despilfarran. Y algunos que no lucharon por los derechos, bueno, los subestiman. Hasta que llegue el momento en que nos encontramos en la catástrofe. Por eso asumo la responsabilidad del ámbito académico. Cuidado con importar teorías asépticas para el confort burocrático, que nos digan, no todo se agota en la ratificación de la vigencia de la norma. No, la vigencia de la norma, me doy cuenta de que la norma está vigente leyendo el boletín oficial, simplemente. No. El problema es la eficacia de las normas, pero fundamentalmente de las normas constitucionales e internacionales, que obligan a nuestros gobiernos y que obligan a nuestros estados. Bueno, muchísimas gracias. Agradecidísimas, doctor. Ahora, si le parece bien, vamos a ceder la palabra a los colegas que quieran efectuar alguna pregunta. Por favor, doctor Nicolás. Está muteado. Colegas, alguno que quiera hacer alguna pregunta, alguna cuestión puntual, tienen habilitados los micrófonos para consultar cualquier cuestión que requiera. Bueno, doctor, hoy estamos un poco tímidos, parece los salteños. Le quería pedir disculpas y si me permite consultarle lo siguiente. ¿Qué opinión le merece, doctor, esta especie de investigación paralela que suelen efectuar los medios cuando se manifiesta un caso, una situación, porque hablamos de personas reales que sufren situaciones vinculadas, en este caso, al ámbito que nos incumbe, al derecho penal, por ejemplo, un femicidio, una desaparición de un niño, de un menor, cuestiones serias, duras, crueles, y los medios paralelamente efectúan una investigación, como si fuese otro Ministerio Público Fiscal paralelo. ¿Qué opinión le merece, doctor? Bueno, esto es la condena por vía mediática. Lo hemos visto en algunos casos, por supuesto. Se condena mediáticamente y de esa manera se infunde temor a los jueces. Los jueces, si no condenan, conforme a la condena previa de los medios, van a ser linchados por los medios. Esa es la coerción que sufren en este momento los jueces. Es distinta a la coerción que teníamos. Yo fui juez federal unos cuantos meses antes del golpe de Estado del 76. La coerción que teníamos los 3 jueces federales de la ciudad de Buenos Aires era que nos amenazaban las 3 AES. Eso era amenaza física directamente. Hoy hay una amenaza de carácter mediático. ¿Sí? Usted condena o lo voy a linchar mediáticamente. Lo voy a destruir mediáticamente. Ese es el asunto. Independientemente de cierta función que cumplen ciertos procesos mediáticos, nos resulta claro que lo han ocupando todos
Los canales de televisión, no niego la importancia del caso, etcétera. Bueno, pero es un caso. Luego vino la elección de Venezuela, ahora viene lo de Alberto, y ocupa todo. Claro, pero ¿esto a qué obedece? ¿Qué obedece? Obedece a que nos fijemos en eso y no nos fijemos en otras cosas que están sucediendo. Como que hay gente con hambre, como que hay niños subalimentados, como que nuestra tercera edad está en la miseria, con el alto índice de pobreza extrema, con el creciente índice, con los datos negativos respecto de nuestra economía, con una ley que autoriza a cualquiera que blanquea dinero a que venga a instalarse acá. Bueno, cuidado. Todo esto no es gratuito, no es un azar. Todo esto responde a una estructura que nos quiere destruir el Estado. Destruir, te dije al principio, el Estado en su función de Estado, en su función de Estado elemental de bienestar, pero no al Estado represivo. Y los medios son los medios monopólicos que existen solo en América, en nuestra América. Qué sé yo, Azteca en México, Caracol en Colombia, Regi Globo en Brasil, Clarín acá. No son accidentes en el mundo del norte, no existen estos monopolios. No. Va a ser un monopolio mediático en el norte, Estados Unidos. No, por equivocación, no en Alemania. No. Acá sí. Y esto es efecto de un colonialismo financiero, que es la etapa actual de colonialismo. Esto no es por azar, no es un azar que sucede esto. Tenemos que dar cuenta de la dimensión, de la importancia. Por eso les digo, no es una cuestión de penalistas solo, que tenemos un público, que serán 2.000, 3.000 personas. Nosotros hablamos por un público chico. No es así. No. Esto es una cuestión que tiene que conocer nuestra población en general. Tienen que darse cuenta del peligro que estamos corriendo, ¿no? Con esta expansión total de la tipicidad penal, de una comisión que saca una ley penal por mes, para justificar su existencia burocrática. Bueno, cuidado. Ni nuestras oligarquías, ni los años 30, la década infame del fraude electoral. No, hasta los conservadores cuidaron muy bien eso. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Ese es el problema. Gracias, doctor. Si me permite, voy a leer una pregunta del chat de la doctora Macarena Salas. Buenas tardes, doctor. Quería preguntarle respecto de cómo incide su concepto de culpabilidad por vulnerabilidad, el principio de lesividad y proporcional respecto del tipo de transporte, y si operaría la aplicación de la figura residual de la tenencia simple. Esto respecto de un caso en el que no hay indicios de tráfico, pero tampoco de consumo personal. Por ejemplo, cantidad. ¿Cómo opera la aplicación de la ley 27.350 de cannabis medicinal, la eliminación del cannabis de la lista IB de la Convención Única? Gracias por sus aportes invaluables al derecho penal, dice la doctora Macarena Salas. Bueno, si no hay indicio de consumo, pero el indicio de consumo es una cuestión relativa, la cantidad. Bueno, hoy la prueba tiene que evaluarse racionalmente, no tenemos pruebas legales. De modo que no es una cuestión
si el sujeto tiene una cantidad que aparentemente excede el consumo, pero es por su dificultad para acceder a quien se lo provee, bueno, es distinto a si el sujeto tiene el garaje lleno de marihuana, ¿no? Es otra cosa. Bueno, es una cuestión una cuestión de prueba, y en la prueba tenemos el principio. Tenemos una regla que, bueno, si no le podemos probar un delito, mala suerte, ¿no? Hay una regla procesal respecto de eso. En cuanto al transporte, las mujeres que se usan para transportar, por regla general, se explota la situación de pobreza, de miseria de la mujer. Tenemos otros transportes que son ingiriendo bolas de tóxico. Hay una cuestión ahí que es, si no se le extraen, bueno, hay toda una cantidad de problemas en lo que se plantea, pero una de las cuestiones que es histórica ya es en el transporte orgánico, ¿no? Si el sujeto no expele las cápsulas con tóxico, se muere. Entonces, lo que se hace es esperar que suelte la cápsula con tóxico. Bien. Discúlpenme, pero obviamente que eso es un estado de necesidad, sí. Eso puede ser una prueba en contra del sujeto. A mi juicio, no. No. Y no digo ya porque, discúlpenme la broma, nadie está obligado a deponer contra sí mismo, sino porque es un deber preservar la vida de la persona, antes que nada. Por eso no puede después tomarse como prueba. No se puede poner a alguien en la disyuntiva de morirse o proveer una prueba de cargo. Ese es el grave problema que en el transporte orgánico, quiero decir, ¿no? En el transporte de cápsulas ingeridas. Los otros transportes, y encontramos a las personas más infelices de las cuales se valen. Hace unos cuantos años, históricamente, hubo un caso verdaderamente curioso. Los peruanos mandaban a Suiza a viejitos llevando cocaína. Si los viejitos pasaban, entraban a Suiza, la cocaína bien. Si los viejitos no pasaban, los metían presos con unas enormes penas. Y lo curioso era que los viejitos peruanos estaban agradecidos, porque nunca, sueltos en Perú, iban a tener la alimentación y la atención de su salud que tenían en la cárcel suiza. En fin, hay toda una complejidad con esto. Ahora, en líneas generales, bueno, está en la duda en beneficio del reo. Bueno, y la prueba, bueno, hay que valorarla conforme a la sana crítica, ¿no? Cantidad, no, la cantidad por sí misma no indica nada. El sujeto dice, bueno, tengo esta cantidad porque soy un poco previsor. Bueno, decir no, pero por eso tiene un riesgo de distribución, es un peligro abstracto. Eso es peligro abstracto. Y el peligro abstracto en nuestra legislación no existe conforme al artículo 19. El peligro tiene que ser peligro concreto. Nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Las acciones privadas de los hombres y de las mujeres quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Entonces, peligro abstracto, no. La cantidad, si la persona justifica por qué tiene la cantidad, si es razonable decir, no, yo me proveo semanalmente o mensualmente, tengo esto. Decir, no, por la cantidad puede distribuirla, no, eso es peligro abstracto.
Eso no existe. No sé si con esto respondo porque la problemática que me plantea es mucho más amplia, ¿no? Hay otras situaciones, hay otros casos, etc. Doctor, seguimos conlatando un momento. El doctor Leonardo López, si por favor puede habilitar, tiene habilitado el micrófono para consultar. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer saludarlo, doctor Zaffaroni. Quería hacerle la siguiente consulta, en realidad comentarle varias situaciones de acá de Salta y bueno, para que usted, todo relacionado con lo que usted viene conversando y exponiendo. Usted sabe que nosotros acá en la investigación penal preparatoria que realiza la Fiscalía, tenemos una audiencia llamada multipropósito, en donde en función de las imputaciones, bueno, que hace la Fiscalía, tenemos también el sistema de lo que se llama la OFIJU, que es como una especie de administración en la justicia, que es la que diagrama la fecha de las audiencias, notifica las partes y demás. Entonces resulta ser que la Fiscalía tiene 15 días, ¿sí?, para solicitar de pasa directa o de detención a pedida de prisión preventiva. Que esos 15 días se pueden extender 15 días más, ¿sí? ¿Qué ocurre? Éticamente voy a decir algo que no corresponde. Muchas veces los abogados litigantes les viene bien que te den esos 15 días porque vos aproveches esos 15 días para trabajar con la gente afuera que se hace cargo de la persona que está, en este caso, en la alcaldía que en Salta. Entonces le va explicando el proceso, va llegando a un arreglo en cuanto a los honorarios y demás. Pero para la persona que está detenida por una causa injusta o que no se configuró el delito, lamentablemente tiene que esperar que pasen esos 15 días. ¿Para qué? Para que uno pide la libertad, el juez de garantía le corre traslado a la fiscalía para ver qué piensa, y a partir de eso, por lo general, termina ocurriendo que tienen que esperar esos 15 días. Es una de las cosas que pasa acá. Otra de las cuestiones que tenemos en Salta, la verdad que muchas situaciones, muchos casos lo viví, que muchas injusticias. Te comento otra. Acá, por ejemplo, tenemos, el otro día metimos nosotros con un compañero, resulta ser que, ¿qué ocurre muchas veces? La Fiscalía hace imputaciones gigantescas de concurso real y termina pasando lo que usted dice, lo tenemos al imputado, una situación supuestamente, esta carátula intervienen los oficiales de justicia, la policía, abuso de autoridad, resistencia, supuestamente, y usted debe saber lo que es la discusión de género hoy en día, amenaza, y el concurso real de todos los delitos que lo imputan genera esa pena en expectativa. Y lo único con lo que se basa la Fiscalía para fundamentar la preventiva termina siendo la pena en expectativa. Cuando en realidad los otros dos principios que son, como decía usted, en este caso, bueno, el peligro de fuga, el entorpecimiento y la investigación tendrían que ser los principales en esta etapa del proceso. Después también termina ocurriendo de que con ese fundamento le dan muchas veces lugar los jueces de garantía, ¿sí? Le dan lugar a que se mantenga el estado de prisión preventiva, ¿sí? Uno apela a esto. Nos pasó el otro día que llegó a la situación, llegó ya para que defina, nosotros pedimos una revisión de la prisión preventiva, porque ya no habían denegado y bueno, nuestro código procesal nos permite, y el imputado tiene derecho cuando cambie su situación procesal, nuevamente le permite que pueda pedir una revisión de la preventiva. Vamos a pedir la revisión de preventiva, mire usted, no, hemos tenido que esperar que se agote, hemos tenido que esperar que la Fiscalía remita la causa a juicio, ¿por qué? Porque si no iban a decir, no, todavía estamos peritando el teléfono, así que no ha terminado la investigación, no podemos decir nada. Hemos tenido que esperar que pase todo esto para que llegue a la sala, al tribunal, a la sala, para pedir la revisión de la preventiva. Cuando vamos a pedir la revisión de la preventiva, fundamentamos todo. Decimos, ya se han peritado los teléfonos, ya han declarado los testigos que tenían, los que estaban pendientes. Fundamentamos, por supuesto, que la situación de los imputados, el arraigo, todo lo que significa el fundamento que hacen los abogados en este caso que están con la defensa. Y tenemos una respuesta del tribunal, ¿sí?, de la sala ya, que no solamente no nos da lugar, sino puede creer usted de que en el fundamento
él entiende de que son válidos los fundamentos que vuelve a utilizar la Fiscalía para mantener el estado de prisión preventiva en relación a la pena expectativa, y no nos responde y no nos justifica de manera específica cada uno de los puntos que nosotros le pusimos en conocimiento, que ya no son lo mismo. Le hicimos referencia, ya no hay peligro de fuga, no hay entorpecimiento en la investigación, no puede ser que el único criterio sea la pena en expectativa, y la sala de juicio nos responde con generalidad de que no le interesa el ofrecimiento de una caución personal, una caución pecuniaria, una caución de nada. Entonces, y vuelvo a repetir, se limita la decisión de los jueces muchas veces para dar lugar a la preventiva, a la pena en expectativa. Se desvirtúa en su totalidad, lo que usted planteaba al principio. Eso están pasando y creo que muchos de los colegas que vienen trabajando en Salta les debe haber pasado lo mismo, porque a nosotros nos pasó con 3 situaciones y es lamentable porque en el sistema supuestamente que hoy en día está en vigencia en Salta, con las audiencias multipropósito y demás, que son positivas, porque el principio de inmediación lo tenemos, podemos defender estas audiencias. Justamente la finalidad es que uno, en el momento que la OFIJU determina la fecha de la multipropósito, bueno, uno va y muchas veces ahí sí salís con resultados positivos, porque vos le pones en conocimiento, le mostrás las pruebas fundamentadas, por qué es que no se tiene que continuar en ese estado del imputado, y muchas veces tenés esa suerte, si querés, lo queremos nombrar así, de que nos dan lugar a lo que pedimos, bueno, y se determina medida sustitutiva. Pero por lo general, por ejemplo, acá en Orán todavía no funciona la multipropósito. Entonces en Orán es todo por escrito, y uno tiene la posibilidad de decir al tribunal: escúchame, me está fundamentando solamente con la pena en expectativa, y te estoy demostrando que hay arraigo, que no tiene pasaporte, que no tiene un mango, los imputados, el primer delito que tienen, todos los requisitos que muchas veces el Código Procesal te lo están marcando. Y es como usted dice, estamos hablando que la Constitución, los tratados, la vigencia, la vigencia es la que se tiene que respetar, como usted dice. Muchas veces no ocurre eso, ¿no? Y esa eficacia yo creo que hay que trabajarla bastante. Muchas gracias, doctor, por escucharme, y a todos los colegas. Doctor, le habilito, le hago una consulta que nos hace otra colega más respecto, o sea, la doctora Nadia Cruz nos hace la consulta en concreto. Dice: cuando hablamos de perspectivas que restan incorporarse en lo penal, ¿cómo cree que debiera regularse en el Código Penal y códigos procesales la situación de las personas con discapacidades intelectuales imputadas que no llegan a configurar supuestos de inimputabilidad, teniendo en cuenta el principio de culpabilidad y en lo procesal para garantizar acceso a la justicia con los apoyos adecuados? ¿Y cómo impacta esa discapacidad intelectual leve o moderada cuando se trata de un adolescente que ya tiene culpabilidad disminuida? Muchas gracias. Bueno, en líneas generales, la culpabilidad disminuida, la llamada imputabilidad disminuida o semi-imputabilidad, etcétera, hay una cuestión que sí es cierto, puede haber una cierta debilidad mental, más o menos superficial, pero cuidado, eso de decir que hay imputables e inimputables no es así, ¿eh? Cuidado. No se divide a las personas en imputables e inimputables. Depende, se maneja o se evalúa la imputabilidad, que yo la considero una característica o dentro de la culpabilidad, se evalúa caso por caso. Es decir, nuestro código exige que la persona sea capaz de comprender. Comprender significa que sea capaz de introyectar el desvalor de lo que hace. Naturalmente, si se trata de arrebatarle un celular en la calle a alguien, es una grosería que cualquiera puede introyectar el desvalor. Pero si se trata de un delito cambiario, cuidado, que una debilidad mental
más o menos superficial, le puede impedir a la persona comprender el contenido injusto, la lesión al bien jurídico. Es decir, no se dividen las personas en imputables e inimputables, sino que hay que medir la capacidad de comprensión del ilícito de la acción frente a cada caso concreto y a la complejidad del ilícito. Eso es lo que quiero decir. Por supuesto que sí, en el caso en que es grosero, cualquiera lo comprende, débil mental también, pero de cualquier manera, en otros casos más complejos, no se comprende de la misma manera, no existe la misma capacidad de comprensión, ¿no? En eso hay que tener cuidado y creo que hay que evaluar caso por caso, por supuesto, sí. Muchísimas gracias, doctor. Otra consulta más respecto, una pregunta más, esta más de carácter doctrinario. ¿Qué opina de los nuevos autores alemanes como Paulik, que retoman tesis hegelianas? Bueno, Pavlik no solo retoma, bueno, de las tesis hegelianas todos sabemos qué son, ¿no? Es una... En realidad, bueno, podría hablar una hora completa sobre la influencia del hegelianismo en el derecho penal. El hegelianismo, en realidad, con su avance triádico, el espíritu pasa por un espíritu subjetivo, donde la persona adquiere la capacidad de actuar con relevancia jurídica, porque la persona entonces se vuelve autoconsciente de su libertad y puede relacionarse con otro ente autoconsciente de la libertad. Y si no logró el momento del espíritu subjetivo, no puede actuar con relevancia jurídica, y en consecuencia es como un bicho que se escapó del zoológico, ¿no? Bueno, esto da lugar a cualquier cosa en el ámbito penal. La tesis de Pavlik es una... Cuidado, Pavlik dice incluso algunas cosas que me suenan un poco raras. Entre otros, la exigencia de fidelidad al derecho. Cuidado, la fidelidad al derecho es un concepto que tiene una tradición bastante autoritaria en Alemania, independientemente del hegelianismo, ¿no? Se va un poco más allá. No es nada nuevo, la pena se impone, ¿por qué? Y porque el delito es la negación del derecho, la pena tiene que ser la negación del derecho, y por el principio de que la negación de la negación es la afirmación, se debe imponer la pena. Punto. Ese es el criterio racional, conforme se expresan los hegelianos. Y bueno, la crítica a esto es vieja también, no es nada nuevo. O sea, yo creo que a veces hay cosas que recibimos que... Les diré que esto en la dogmática alemana, en Alemania, no es una tesis predominante, ni mucho menos, ¿eh? No, es una minoría de autores que más o menos son respetados, pero no, cuidado con esto de creer que Jacobs o Pavlik dominan hoy la dogmática alemana, no es cierto. En la manualística alemana, tratados, obras, no. Quien sí sigue teniendo un enorme peso es Roxin. Y creo que sigue teniendo un enorme peso porque es un neocantiano liberal, pero se entiende lo que escribe. Y los otros es muy difícil entender a veces lo que escriben. Sobre todo porque enuncian cosas sistémicas de sociología y después terminan saliendo el domingo a pasear con Hegel, ¿no? Es una cosa medio complicada. De cualquier manera, creo que son descubrimientos de la pólvora, ¿eh? No son ninguna novedades. Muchísimas gracias, doctor. Y la Yo tengo- última, después también que consultan desde acá, desde el chat, sobre su teoría de culpabilidad por vulnerabilidad. ¿Actualizaría algo? ¿Dejaría tal cual está?
No, habría que profundizarla un poco, pero basta mirar realmente basta mirar un poco la composición de nuestras poblaciones penales eh, para darnos cuenta de de cuáles son las razones que hacen a la vulnerabilidad de las personas. Tenemos fuera de un 10-12% más o menos qué sé yo, de patibularios. Del resto de nuestra población son jóvenes provenientes de barrios precarios por regla general, en América, llámense villamiserias, favelas, pueblos jóvenes, bohíos, qué sé yo. Y sin instrucción o con muy poca instrucción, en algunos, bueno, tampoco tienen un entrenamiento laboral especializado, y en algunos de nuestros países hay una marcada riqueza de melanina, ¿no? Depende, sobre todo países que tienen una profunda cicatriz esclavócrata, ¿no? Bueno, eso nos está indicando el grado de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en la cárcel? Repersonalizar, resocializar, reeducar, todo eso es absurdo. Sobre todo absurdo en cárceles que se van convirtiendo en campos de concentración, ¿no? No. Lo que podemos hacer es tratar de subirles el nivel de invulnerabilidad. De la cárcel no tiene por qué salir ningún santo, sino alguien más o menos parecido a nosotros. Listo. Los santos los hará la iglesia, o la cárcel. De modo que no, lo que tenemos que hacer es eso. Un tipo que entra como analfabeto y sale con un título de técnico en computación, evidentemente tiene un nivel de invulnerabilidad más alto, ¿no? Es esto lo que se puede hacer. Ahora, después, el reproche social. Y sí, el delito atraviesa todas las capas sociales, solo que hay delitos más sofisticados y delitos menos sofisticados. Y cada uno tiene un entrenamiento diferencial en la sociedad, ¿no? Si alguno de nosotros quiere cometer un delito, cometerá un delito un poco sofisticado, salvo que se quiera robar un expediente, ¿no? Una grosería, pero fuera de eso, bueno, qué sé yo, lavado de dinero, una cosa. Bueno, porque tenemos un entrenamiento para hacer eso, ¿no? Ahora, si se nos ocurre sacarle la billetera al que está al lado de nosotros en el subte o en el ómnibus, no, vamos a fracasar, porque no estamos entrenados para eso. Y el que está entrenado para sacarnos la billetera en el ómnibus o en el subte, no está entrenado para hacer el otro delito sofisticado de lavado de dinero y esas cosas. Entonces, claro que hay distintos niveles de vulnerabilidad. Ahora, ¿qué significa esto? Y significa que no le puedo reprochar a nadie su pertenencia de clase, la instrucción que se le negó y se le dio a otros. No, eso no se lo puedo reprochar. Lo que le puedo reprochar es que desde ese nivel general de vulnerabilidad de la clase, del estamento social al que pertenece, ¿qué esfuerzo hizo para llegar a la situación concreta de vulnerabilidad, para que lo agarren? ¿Qué hizo? A algunos le basta mostrar la cara, ¿eh? Otros hacen un esfuerzo enorme. Bueno, un genocida es un tipo que hace un esfuerzo increíble. Sale de una posición de poder y, bueno, diablo. Hay otros que están adentro directamente, sí, cometieron el hecho, pero
pero los agarraron por portación de cara. El esfuerzo es significativo. Bueno, ese es el reproche que le puedo hacer. Le puedo reprochar lo que hizo, el esfuerzo que hizo para llegar a esa situación concreta. Lo demás, bueno, por supuesto que estoy juzgando culpabilidad, guarda. La culpabilidad corresponde a un injusto siempre. No me estoy refiriendo a la gravedad del injusto. Una cosa es un homicidio, otra cosa es un robo, otra cosa es un hurto, ¿no? No hay una culpabilidad que deambule así suelta. No puedo hacer un delito, no puedo construir un delito de estupro con culpabilidad de traición a la patria. No, paren, no. La culpabilidad se corresponde con determinado injusto. Y dentro de determinado injusto que me marca un grado de responsabilidad, y bueno, ahí viene el juicio de culpabilidad. Pero cada juicio de culpabilidad correspondiente a un injusto. No me venga a decir nadie que hay que acariciar a los homicidas, no. Nunca se me ocurrió decir eso. A cada injusto corresponde, le estamos reprochando ese injusto, no otro. Y en el grado de reproche, bueno, sí, tengo que tener en cuenta. De 8 y 25, eso tendré en cuenta. Y en el otro, bueno, será un hurto. Otra cosa. Es otro injusto de otra naturaleza. Doctor, ahora tenemos una pregunta, la intervención del colega, el doctor Luis Santucho. Adelante, doctor. Está silenciado, doc. No lo podemos escuchar. Sí. Hola, hola. Ahora sí, doctor. Ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, doctor. Le hago una consulta. Aquí en la ciudad de Salta se nota mucho, en la alcaldía diario lo notamos los colegas que litigamos en el foro penal, la diferencia entre el asesoramiento que tiene el imputado, la persona sindicada como autor o partícipe de un delito, cuando está representada con un defensor oficial y con un abogado particular, en el sentido de que, bueno, es una consulta que le hago. Nosotros, ¿qué podemos hacer como colegiados? ¿Usted qué opinión le merece esa situación en la cual el imputado, como le digo, la gente lamentablemente escasea de recursos, no puede acceder a un defensor particular, está representada por un defensor oficial y lamentablemente el defensor oficial no tiene tiempo, no dispone del tiempo como para asesorarlo constantemente al imputado, para explicarle en qué etapa del proceso penal se encuentra, cómo va la causa en definitiva. Supongo que eso es un déficit que el sistema penal nuestro, salteño en particular, y en general todo el sistema penal argentino debe tenerlo, ¿no? ¿Usted qué opinión le merece eso o qué pretensión de reforma podríamos tener nosotros como colegiados para tratar de que eso se subsane, doctor? Hay algo que se me ocurrió de siempre y debo confesar que en algún momento, bueno, me eligieron juez de la Corte Suprema y yo lo que aspiraba era ser jefe del Ministerio Público de la Defensa. Pero me dijeron, no, te necesitamos para esto, bueno, está bien. Sí. Y tenía una idea, y la mantengo todavía. A ver, la experiencia me indica que los defensores oficiales son gente con experiencia, que técnicamente son buenos. Impecable. Entonces, lo que me pregunto muchas veces, ¿por qué no hacer equipos de estudiantes avanzados? Algunos abogados jóvenes que quieren aprender penal, que se ocupen de hacer lo que el defensor oficial no puede, que no es lo técnico. El defensor oficial lo técnico lo puede hacer bien. Lo que no puede hacer es hablar con el pariente, ir a ver al preso y tranquilizarlo, decirle, explicarle lo que pasa. Es decir, no le puede hacer la terapia que normalmente los defensores particulares hacemos.
Yo sido defensor de alguna gente que bueno, le dije, mira, fulano, te vas a quedar 3 años, te voy a venir a ver una vez al mes, calmate, antes no te puedo sacar. Y fulano se aguantaba y se aguantó una vez al mes, pero una vez al mes iba a hacerle terapia. Y a decirle que esas cosas que le prometían, que iba a bajar un helicóptero y se le iba a llevar, y esas cosas eran macanas. Bueno, eso lo puede hacer un equipo de asistencia. Y el abogado de oficio, bueno, no conozco gente de Salta, pero conozco de todo el país, son gente que técnicamente opera bien. A veces mejor que algún abogado particular que no tiene experiencia, es una metida de pata. Entonces, lo que se necesitaría son equipos que sí, quizá el colegio de abogados los podría organizar. Serían estudiantes que se van entrenando en la forma de ejercer en el fuero penal, o abogados jóvenes, y de esa manera podrían ir haciendo experiencia, ¿no?, para la práctica profesional. Es eso lo que se me ocurre. Bueno, doctor, la verdad que tenemos palabras de agradecimiento, de halago, de admiración en el chat de parte de toda la colegiatura. No sé si alguien más desea expresar algún mensaje a nuestro invitado de honor en este mes de nuestra profesión, ¿no es cierto? Celebrando el mes del abogado, el 29 le queremos mandar un abrazo virtual, doctor, agradecerle y su dedicación al derecho penal y sobre todas las cosas, haber tenido la excelente predisposición para con nosotros. La comunidad jurídica salteña está muy honrada, muy gustosa. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Me deben las empanadas. Por supuesto, y un buen vino salteño, cafayateño, para sentarla, si no, no pasa. Exacto. Ya voy a ir por ahí a cobrárselos. Bueno, Por un supuesto, abrazo. doctor, por supuesto. Chao. Tenemos Chao. el certificado virtual que también le será enviado, doctor. Bueno, un abrazote. Chao. Muy amable, doctor. Hasta luego. Gracias, colegas. Gracias, hasta luego.